Pablo hace muchas comparaciones en la palabra para poderla entender mejor. Y nos compara con soldados de Cristo, nos compara con atletas, nos compara con obradores de la tierra. Y a través de esas comparaciones nosotros vamos entendiendo mejor la palabra, entendiendo más la enseñanza que Él quiere dar justamente en ella. Y tomando el ejemplo de los atletas, un atleta para que pueda ser un atleta de alto rendimiento tiene que someterse a una disciplina estricta en su vida. Hay gente como atleta que no gana ninguna competencia. Hay atletas que corren en cada competencia y no llegan, ni siquiera llegan a la meta. Hay atletas que tienen su vida tratando de lograr una medalla en su vida y nunca la logran. Solo aquellos que comienzan a ver realmente su reto, su desafío como algo que merece disciplina, merece atención, merece compromiso. Porque entonces este atleta comienza a ser más cauteloso, más celoso de las cosas que él necesita para poder lograr, para ganar esa medalla. Y la vida cristiana es justamente similar a eso. Hoy mucha gente se desespera, mucha gente se frustra porque no ve el avance en su vida y tiene tiempo caminando con el Señor y fracasa, es derrotado una y otra vez en su vida. De tal forma que ya no quieren acercarse a Dios, de tal forma ya no quieren congregarse. O ya al congregarse son muy esporádicos. Cada 2 meses, cada mes y medio. Y justamente es por eso. Porque tienen que hacer un compromiso, tienen que hacer una disciplina en esta carrera de la fe. Sin ella es imposible que tú puedas llegar justamente a la meta. Cuando tú entraste a estudiar, cuando tú comenzaste tu carrera educativa o profesional o media superior, tú no entraste para ver si ibas a terminar o no, tú entraste porque sabías que ibas a terminar o tenías que terminarla. Cuando tú terminas una carrera, entonces tú estás completamente seguro que vas a encontrar un trabajo en función de lo que tú ofrezcas para esa empresa. Y mucha gente hoy son profesionistas y no terminan trabajando en lo que estudiaron. Y hay mucha gente que está trabajando de lo que no estudió. Y les preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Frustrado? Me siento mal. Me preparé 4 o 5 años y medio, hice aparte un diplomado, hice una maestría y no hay trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué unos sí y unos no? Y yo creo tener la solución de muchos, o creo tener la solución de algunos. Si tú estás buscando una victoria en tu vida, si estás buscando una vida de triunfo, yo tengo justamente el cómo hacerlo. Y no solamente para un trabajo, para una profesión, para una escuela, sino para ti mismo como persona. Y tú tienes que crecer, tienes que ser mejor todos los días. En el rol que te ha tocado vivir, tú tienes que buscar hacer lo mejor en esta vida. Y tengo hoy justamente la solución a eso. El título de la predicación es: sin Cristo no hay victoria. Sin Cristo no hay victoria. Cristo no tiene que estar acá. Cristo no tiene que estar aquí solamente.
Hay mucha gente que habla de Cristo. Hay mucha gente que sabe de Cristo como Hijo de Dios, como alguien que vino hace 2000 años y vino a morir en la cruz. Alguien que dejó una enseñanza aquí en la tierra hace muchos años. Sabe de Cristo, pero no conoce a Cristo. Y el problema de muchos es que no conocen justamente a Cristo. Y si tú quieres vivir una vida de victoria en el rol que estés tú viviendo, hoy debes de confiar plenamente en Él, identificarte con Él. No hay otra forma, amados. ¿Quieres ser buen estudiante? ¿Quieres ser un buen profesionista? ¿Quieres ser un buen empresario? ¿Un buen trabajador? ¿Un buen gerente? ¿Un buen director? ¿Un buen esposo? ¿Un buen padre? ¿Un buen hijo? ¿Un buen hermano? ¿Un buen vecino? ¿Un buen creyente? Entonces tienes que identificarte con Cristo, alinear tu vida a Cristo, vivir a Cristo. Una vida religiosa no te va a ayudar en lo absoluto. Algunas preguntas que he tenido como pastor me dicen, ¿el cristiano es perfecto? ¿El cristiano es impecable en su vida? La respuesta es no. Somos hoy pecadores perdonados, pero con un compromiso. Con un compromiso. Todo cristiano tiene un compromiso delante de Dios de ser irreprensible. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice exactamente lo que tenemos que hacer como cristianos. Y el Dios de paz os santifique por completo. Es lo que dice justamente Pablo. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. ¿Cómo? ¿Cómo, iglesia? Irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra victoria, que tú seas hoy irreprensible, que no haya alguien que te señale, que no haya alguien que te diga y te diga, ¿sabes qué? Eres un cristiano mentiroso, eres un cristiano falso, eres un cristiano irresponsable, eres un cristiano que no se le puede creer. Alguien que te diga a ti hoy, eso es algo muy fuerte, porque si alguien no te cree que eres cristiano, entonces está comparando justamente con alguien común y corriente que no tiene a Cristo. Hoy quiero decirte que un cristiano no es perfecto. Y mientras estemos en este mundo, en este tiempo, en esta vida, no seremos perfectos. Sin embargo, eso no me exime de la responsabilidad de buscar la perfección delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ser mejor cada día a los ojos de Dios, aunque no llegue a la perfección en este tiempo, en esta dispensación. Porque todos seremos perfectos cuando seamos todos ¿qué? Cuando seamos todos ¿qué? Glorificados. Pero estamos en la etapa más preciosa de nuestra vida, siendo santificados. Y el mismo Dios de paz os ¿qué? Os santifique en algunas áreas, en cierta parte de tu vida, así dice la palabra, por completo, por completo. Entonces, hoy quiero quitar de tu vida la frustración, pero quiero crear en ti una disciplina y un compromiso delante de Dios, que vas a buscar ser irreprensible. Eso sí tenemos que buscar, ser irreprensibles. Quiero que vayamos de cómo Pablo cuenta su vida y cómo Pablo se pone de ejemplo para muchos de nosotros. Quiero que vayamos a la carta de Romanos. Carta de Romanos, capítulo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14 dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿A qué se refiere Pablo con este pasaje? Efectivamente sabemos que la ley es espiritual. Hoy sabemos que la verdad de Dios es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo dice justamente el versículo 12. Hoy sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es inspiración divina. La palabra tiene poder, la palabra da vida. La palabra tiene el poder de transformar, de cambiar, de nutrir, de alentar, de enseñar, de instruir, de consolar, de fortalecer, de redarguir. Es la palabra de Dios. Y todo cristiano debe de depender justamente de ella. Por eso dice aquí Pablo, la ley, ¿por qué? Sabemos que la ley es espiritual, porque fue justamente ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, por eso es espiritual. Y aquí dice Pablo, en la segunda parte del versículo, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿A qué se refiere Pablo con eso? No está diciendo que era una persona no regenerada, no está diciendo que no había sido convertida justamente a Cristo, eso no está diciendo. Está diciendo las limitaciones que tiene justamente el hombre sin Cristo. Es lo que está diciendo justamente Pablo. El hombre como tal no tiene la capacidad de poder tener una autosantificación. No hay manera que lo pueda tener. El hombre no puede, estando muerto en sus delitos y pecados, no puede buscar a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados y necesita entonces de Dios. Necesita ser regenerado. Y después que ese hombre ha sido regenerado, y entonces Dios lo pone en un estado de santificación. Dios comienza a prepararlo. El Espíritu Santo comienza a limpiar y a quitar todo esto espiritual, todo pecado que está en su vida, para hacerlo más a la imagen de Jesucristo. Hoy sabemos que el hombre está completamente incapacitado de entender las cosas que son de Dios. Ponle una marca a Romanos 7 y vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, el original dice, pero el hombre animal, así lo dice el original, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir, no las puede ver, no las puede escuchar, porque es un hombre natural, es un hombre animal. No hay forma, no hay manera, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque es natural, porque es animal, porque es muerto en sus delitos y pecados. Porque se han de discernir, ¿qué dice ahí? Espiritualmente, a través del Espíritu. A través del Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde debiera estar el Espíritu? Contigo, dentro de ti. Y Él debería estar gobernando tu vida en todo momento. Todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y en la medida que tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, estamos más alejados del pecado, más alejados del mundo y más cercanos a Dios. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.
En esta situación el hombre está completamente incapacitado porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque lo que habla la palabra de Dios, lo que habla la Biblia son verdades espirituales que solamente pueden ser discernidas a través del Espíritu Santo. Pero ahí no termina la situación de Pablo. Si tú me acompañas al versículo 17 de Romanos 7, 17, regresamos nuevamente a Romanos. Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántas veces te preguntas o te has preguntado, yo no quiero hacer aquello, yo no quiero hacer el otro, y termino haciéndolo? ¿Cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces lo has experimentado? Pastor, lo que quiero no hacer, termino haciéndolo. Y qué frustración es para mi vida que por más que me estoy esforzando en no estar pecando, termino pecando. Y por eso dice Pablo, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso es imposible que en esta vida, en esta dispensación, todos lleguemos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, mora en nosotros. Está ahí en nuestro corazón. Entonces quiere decir que no hay más que hacer. Quiere decir que hay que levantarnos e irnos tristes porque realmente no se puede hacer nada. ¿O tenemos esperanza en Cristo? Es la gran diferencia. Aquí hay una esperanza, y hay una esperanza justamente en Cristo. Yo sé que el pecado está en mí, pero yo sé que hay algo mucho más poderoso que el pecado, que reina y mora en mí, que es Cristo. Y Él me da entonces todas aquellas posibilidades, recursos espirituales para ser yo un vencedor ante el pecado, un vencedor ante las tentaciones. Él ya me da los recursos. Y lo acaba de decir mi hermano aquí en el devocional de diezmo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que Cristo ya me dio todos los recursos para ser victorioso en mi vida. La oración, la palabra, el testimonio, la misericordia, el perdón, y le vas sumando todos aquellos recursos que te hacen ser hoy victoriosos en Él. Hoy no podemos negar que tenemos la vieja naturaleza en nosotros. Aún seguimos manteniendo la vieja naturaleza. Y yo te pido a ti hoy, quien está luchando justamente con eso y se siente frustrado porque siente que no avanza, simplemente yo te voy a poner un desafío esta mañana. Deja de ver el pecado. Deja de ver el pecado. No quieras tener una lista de lo que no es permitido. Pon los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Enseña a tus ojos espirituales a verlo a Él, a buscarlo a Él, a complacerlo a Él en todo momento de tu vida, y entonces entenderás que lo más importante es buscarlo a Él, buscar las cosas de arriba y dejarme pensar lo que hay dentro de mí, el pecado que mora en mí, las tentaciones que hoy me están lastimando. Yo no tengo que estar pensando en eso. El estar pensando justo en el pecado, estar pensando en aquellas cosas que no me son permisibles, en aquellas cosas que me están haciendo caer, es darle más importancia a eso que a Cristo. Y si Cristo ya murió por cada uno de nuestros pecados, ¿por qué tengo que estar recordando que tengo esos pecados en mi vida cuando tengo la victoria en mi vida? Es la gran diferencia, amados, de cómo quieres ver hoy el cristianismo. ¿O lo quieres ver como una cosa religiosa? ¿O lo quieres ver como una situación vivencial? Hoy tenemos que ser diferentes. Hoy te invito a que escuches la predicación de la mañana. Te va a ayudar mucho. Lo que tenemos que hacer como iglesia es que el pecado tiene que salir de la iglesia. No contribuyas a que la iglesia hoy sea derrotada por tu pecado. Escucha la predicación de la mañana, te va a ayudar mucho, te va a dar luz.
pero a mí tampoco me puede poner como en un contexto de conformidad, en un contexto de pretexto, sabiendo que aunque esté el pecado en mí, entonces nunca voy a dejar de ser pecador. Claro que vas a poder dejar el pecador en la medida que tú te identificas con Cristo, en la medida que tú obedeces la palabra, en la medida que tú te entregas a Él por completo. Porque es una promesa, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién? Dios. ¿Qué va a hacer? Me va a hacer quitar todo aquello que me está estorbando. En algunas cosas, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que debe de quedar claro en mí? Aunque nos duela, la maldad, ¿dónde mora? ¿Dónde mora la maldad? En nosotros. Aquí mora la maldad. Ahí vive la maldad. Lo que tengo que evitar es desarrollar, cultivar esa maldad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a mi yo. Así dice, a la obediencia a mi carne, a la obediencia a mis pasiones, es lo que dice la palabra. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces lo que tiene que crecer en nosotros es la obediencia. Entonces pregúntate qué tan obediente eres tú a Cristo. Y en función de tu obediencia vas a hacer la victoria en la que tú vas a vivir. Porque Dios ya te puso justamente en una posición de victoria y no de derrota. Dios te está santificando a través del Hijo. Y el Hijo a través del Espíritu. Para aquellos que viven sin Cristo hay esperanza. Para aquellos que viven en una situación de estrés, de tristeza, de odio, de amargura, hay esperanza. Para aquellos que se sienten miserables, hay esperanza. Pablo nuevamente vuelve a enseñarnos en el versículo 24 del mismo capítulo de Romanos 7:24. Dice, miserable de mí. ¿Cuántos miserables hay aquí esta mañana? Yo soy un miserable. Por lo tanto, necesito a Cristo todos los días en mi vida. Esa miseria me lleva justamente que a mis ojos, mis oídos, mis pies, mi boca, me lleven justamente al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Ya no está hablando de él tenía el poder de hacerlo. ¿Cuántos de repente dicen, yo puedo, pastor? ¿Tú puedes? Sí, yo puedo. Es cuestión de que yo me comprometa y lo voy a hacer. Es cuestión de que yo lo decida y mi voluntad me va a llevar a eso. Oh, cuánta necedad hay en tus ojos, en tus oídos, en tu mente, en tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Quién conoce ese corazón? ¿Tú? ¿Tú te sientes con ese conocimiento de conocerte a ti mismo? Estás viviendo engañado, no es cierto. Dios fue claro, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay perversidad en nosotros, hay un engaño en nosotros mientras exista el pecado en nosotros. Nunca vas a poder llegar a conocer, a vivir a Dios, a Cristo, mientras no busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y le estoy hablando a los regenerados, no a los hombres naturales. Y si hay aquí un hombre natural, espero que este mensaje le esté llegando a su corazón y que el Espíritu Santo lo traiga a él y se ha convertido a él. Esa es la intención del mensaje. Y para aquellos que ya caminamos en el Señor, que este mensaje sea un aliento de vida a tu vida.
y que hay una esperanza que realmente que hoy tienes que ser un vencedor ante las situaciones de pecado. Deja de vivir vidas derrotadas. No es bueno vivir una vida de derrote, una vida de fracaso, no es bueno. La gente no te puede ver, conociendo de Cristo, no puede verte derrotado. Una cosa es que estemos caídos, nos levantamos, Él nos levanta. Una cosa es que estemos afligidos, Él nos consuela. Hay momentos que de repente la fe no te alcanza y amaneces con una fe mínima, pero Dios te fortalece. Entonces comienzo a creer que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece porque me está haciendo caminar justamente con Él, aún en este cuerpo de pecado, me está haciendo siendo victorioso en una vida santa y apartada para Él. Hoy tenemos que hablar justamente de nuestras victorias, amados, en Él, no de tus fracasos. Porque la gente entonces se va a confundir. A ver, me hablas más de tus fracasos que de tus victorias. Me hablas más de por qué tienes tantos problemas en tu matrimonio y no camina tu matrimonio. Me dices que eres cristiano. Me dices que tienes tantos problemas en tu trabajo y tienes tiempo caminando con el Señor y te ha corrido de uno y del otro y me dices hoy que yo me acerque a ese Cristo que tú tienes en tu vida. Déjame donde yo estoy. Yo quiero ver algo diferente. Enséñame que existe algo diferente. Enséñame justamente lo que dice Pablo aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Iglesia, ¿quién? Cristo. Es el único. El único que se dijo ser hijo de Dios. El único que Dios aceptó. Fue acepto a los ojos de Dios y lo aceptó como sacrificio. El único que ha resucitado. El único que está sentado a la derecha del Padre. Es el único. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene toda la autoridad, Él tiene toda la gloria, Él tiene toda la honra, Él tiene todo el poder para hacer doblar toda rodilla. No te preocupes cómo está tu matrimonio. No te preocupes cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos. No te preocupes, ocúpate. El preocuparte no sirve de nada. Ocúpate. ¿En qué, pastor? En orar. Ocúpate. ¿En qué, pastor? En ser testimonio. Ocúpate. ¿En qué, pastor? En conocer a Dios a través de la palabra. Ocúpate. No preocúpate. La preocupación no sirve absolutamente de nada, más para hacer perder el tiempo. Te la pasas preocupado y tienes ya como 4 meses en lo mismo. Y ves a la persona toda triste, después que la viste hace 3 meses. ¿Cómo estás? Mal. ¿Y por qué? Pues todas las cosas me salen mal. ¿Y por qué te salen mal? Pues busca a Cristo, ama a Cristo, sigue a Cristo, vive a Cristo. Y entonces tu vida va a cambiar, tu trabajo va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, la vida de tus hijos van a cambiar, tu empresa va a cambiar. Tu caminar va a cambiar y entonces sí serás esa luz resplandeciente, aquella luz que te sacó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Quién es esa luz admirable? ¿Quién es esa luz admirable? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿O dónde debiera estar Cristo? Por lo tanto, si Él es la luz admirable, ¿qué eres tú? Luz o tinieblas. Luz o sombras, y no es película. Luz o sombra, ¿qué eres? ¿Dónde caminas? Yo camino en la sombra haciendo luz, pastor. Muy bien. Yo camino entre el lodo y no me ensucio, pastor. Muy bien. Porque es exactamente mi llamado. Dios no me llamó a una burbuja. Él me llamó a su reino. Y estando en su reino soy luz y soy sal.
Y estando yo en oscuridad de pecado, soy luz para dar vida a través de Él. Amén. Despierten, iglesia. Es muy temprano para estar dormidos. ¿Qué necesitamos entonces? Si realmente Cristo vive en nosotros, ¿qué necesitamos, iglesia? ¿Saben por qué tenemos que estar orando? Por pasión. Apasionate de las cosas de Dios. Apasionate de Cristo. Joven que me escuchas el día de hoy, si tú no te apasionas de Cristo, entonces la pregunta es: ¿para qué estás aquí? Cristo te puede preguntar a ti, joven: ¿por qué me sigues? Pues porque tú eres la luz, eres la vida, eres la verdad, Señor. ¿Y para qué me sirves? Pues para hacer luz, verdad y vida, Señor, en aquella gente que no te conoce. Luego, entonces, ¿por qué no hablas de mí? ¿Por qué siempre estás hablando de ti y no de mí, joven? ¿Por qué siempre estás tratando de ser tú el primero, de llevarte a ti la gloria, la honra tú, en lugar de yo? Dice el Señor. ¿Y tú dices que soy el primero? ¿Y tú dices que soy tu primer amor? ¿Solo los jóvenes? Dios le está hablando a la iglesia hoy. Y no solamente veo jóvenes, veo todo tipo de corazones, grandes y pequeños, chiquitos y gordos y flacos y feos y bonitos. Pero todos tenemos un común denominador que se llama Cristo, amados. Y por Él estamos aquí, y por Él vivimos, y por Él caminamos, y por Él existimos. Wow. Lo acabamos de cantar. Lo acabamos de alabar. Bueno, los que llegamos temprano, obviamente, ¿verdad? Los que realmente venimos con un corazón de, no solamente de adorar al Señor. Yo no quiero solamente adorarte, sino ser un adorador. Que te adore en espíritu y en verdad. Estamos en Romanos capítulo 7. Y vamos a ver la respuesta de la pregunta de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el versículo siguiente, versículo 25. Estamos en Romanos 7, versículo 24. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él contesta justamente esta pregunta, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que tiene entonces que morir en nosotros? La ley del pecado. ¿Dónde está? En la carne. ¿Qué tiene que morir? La carne. Yo respeto algunas enseñanzas respecto a cristianos carnales. En mí no cabe. O eres cristiano o eres carnal. No puede ser medio, porque a los tibios Dios los vomita. O eres carnal o eres cristiano. ¿Qué eres? Alguien que es que yo soy cristiano carnal, pastor. No, o eres cristiano o eres carnal. Para mí. Habrá alguien que diga: sí, hay cristianos carnales. Para mí, o eres carnal o eres cristiano. ¿Qué eres? O eres espiritual o eres carnal. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y también Pablo da justamente los requisitos de un hombre que es cristiano. Si tú me acompañas aquí mismo en el capítulo 8, versículo 5, 8:5, Romanos 8:5, ¿qué dice ahí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué no avanzamos? ¿Te das cuenta por qué no caminas? ¿Te das cuenta por qué estás anclado? Porque todos tus pensamientos están girando en darte a ti gusto y no a Dios. Y lo dice claramente Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo hice una pregunta a algunos jóvenes y lo voy a hacer a la iglesia.
¿Hay forma de que el creyente deje de tener malos pensamientos? ¿Hay algún momento en la vida del creyente que deje de tener malos pensamientos? La respuesta es no, porque hay maldad y hay pecado en nosotros. Y mientras haya concupiscencia en nuestra vida, van a llegar esos malos pensamientos a ella. Pero sí que puedo hacer. Sí que puedo hacer. Y tengo toda la responsabilidad de hacerlo. Si yo, iniciando la carrera de la fe, en ese proceso de santificación, en ese proceso de limpieza espiritual del Espíritu Santo o de Dios, empezaba yo a tener mis malos pensamientos, conforme he crecido en el Señor, esos malos pensamientos se han reducido. Si antes, por decirlo, tenía 100 malos pensamientos, hoy son 10. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y justamente aquí lo dice en el versículo 5. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En las cosas del Espíritu. Si tú piensas en las cosas de Dios y continuamente estás pensando en las cosas de Dios y quieres hacer las cosas para Dios, y estás entonces, ¿qué tipo de pensamientos estás generando? ¿Pensamientos de bien o de mal? Luego entonces, ¿qué reduces? Tus malos pensamientos que puedan llegar del exterior. No en su totalidad, pero bajas completamente la cantidad de ellos en la forma que tú vivas espiritualmente. Y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, si quieres anotarlo. Si yo estoy pensando en las cosas de Dios, primeramente Él me promete paz en mi vida, y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio, Señor? ¿Cómo puedo ser mejor esposa? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser mejor empresario, mejor jefe? ¿Cómo puedo ser mejor vecino? ¿Cómo puedo compartir mejor tu palabra? Estás piense y piense cómo Dios quieres que Él se agrade de ti. Y estás piense y piense en eso. Entonces no hay cabida para los malos pensamientos. Pero si tienes tiempos de ocio, peligro. Los tiempos de ocio son peligro para tu mente. La gente que tiene mucho tiempo muerto está pensando cosas indebidas y termina haciéndolas, porque está obviamente con tiempos muertos. Su mente no está ocupada en algo que le esté edificando. Examínate, hazte una autoexaminación y trata de ver en qué momento se vienen más pensamientos, en qué momento del día hay más malos pensamientos. Y te aseguro que son en las noches. ¿Por qué? Porque durante el día estabas ocupado en tu trabajo, en tu escuela, en el negocio, en la empresa, y estabas pensando cosas. Sí venían uno que otro mal pensamiento, pero no la cantidad que viene en la noche. ¿Por qué? Porque anoche completamente estás en reposo. Te pones en reposo, en modo sueño, modo Netflix, modo celular, ¿no? ¿Y qué empiezas a buscar en tu celular? Pues lo que te llegó durante la mañana que no pudiste ver. ¿Qué te llegó? ¿Qué mensajes? ¿De qué está lleno hoy tu celular? ¿De qué tipo de información, de palabras, de pláticas, de qué está, de imágenes, de qué está lleno tu celular? Y si tú lo ves con ojos espirituales, te daría miedo abrir ese celular. Y si tú no te acercas a él, ¿cómo huele tu celular? ¿Cómo huele? Porque el pecado tiene olor. Y huele muy feíto. O sea, quiere decir feo. Horrible. ¿No? Así es el pecado. Pero cuando tú vives una vida santa, apartada para el Señor, y comienzas entonces a fortalecer justamente una vida
en santidad, agradable a Dios, aunque tú vivas en este cuerpo de pecado, de muerte, ante esa vida de hábito de santidad, una vida santa, tus pensamientos son completamente buenos. Hazlo, te desafío a que lo hagas. En lugar de abrir teléfono, en lugar de abrir la televisión, vete a la palabra, vete de rodillas, vente a la oración. Estamos en los 10 días de oración. ¿Hace cuánto que tú no vienes a una reunión de oración de tu iglesia? ¿Hace cuánto no vienes? Hay gente que ni siquiera te conoce, no sabe quién eres, ni cómo te llamas. Eso es triste. Oye, ¿conoces para no decir nombres? ¿Quién es, pastor? Ah, pues es así, así, así. En mi vida. Se sienta al lado tuyo, menos. Porque siempre estoy escuchando al Señor, nada más te vale. Pablo nos está diciendo justamente lo que tenemos que hacer para tener una vida de victoria. ¿Quién es esa victoria en nosotros? Primera carta a los Corintios. Seguramente lo tienes subrayado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios nuevamente. ¿Qué nos está hablando Dios? Sean agradecidos. Llenen su corazón de gratitud. Agradéceme más las cosas. Dios ha socorrido tu vida. Dios es tu auxilio en las tribulaciones. Dios es el sustento de todo lo que hoy tú necesitas, incluyendo aquello que te gusta tener o te gustaría tener, y Dios complace ese anhelo. Amén. Entonces seamos agradecidos. Aprendamos a ser agradecidos. Y aquí dice nuevamente el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde te puso Dios a ti y a mí? ¿Dónde te puso? En la posición de victoria en Cristo Jesús. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. Ya dijimos que no somos perfectos, pero debo de caer las menos veces posibles. ¿Puedo flaquear? Sí. ¿Puedo amanecer con una fe débil? Sí. ¿Pero qué sí puedo hacer? Salir de eso, levantarme, caminar, ejercitarme, comer mejor, espiritualmente hablando. Eso sí puedo hacer. Yo escojo el día de hoy. Así como lo hizo Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de las carnotas del rey, ¿no? Él dijo: no, deme legumbres, deme frutas y verduras. No quiso coca, no quiso barbacoa, no quiso carnitas. Y ya veo que están así. No. Ay, Señor, perdónalos, no saben lo que piensan. Él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Tú propones en tu corazón no contaminarte? Tenemos para ser victoriosos, porque lo tenemos a Él. Pero todo va en función de mi vida espiritual. ¿Cómo estoy ejerciendo hoy esa fe en mi vida, en mi caminar, en mi carrera de la fe? ¿Cómo la estoy ejercitando? ¿Cómo la ejerzo? Porque una fe que no lleva obediencia, una fe que no lleva frutos, una fe que no lleva obras, es una fe muerta en sí misma. No sirve. No sirve que vengas acá, no sirve si tú tienes Biblias en tu casa con diferentes versiones, no sirve si tienes todas las predicaciones, no sirve si no las llevas justamente a tu vida. Hoy tienes que hacer que la vida se haga vida en tu vida, perdón, hoy tienes que hacer que la palabra, que la Biblia se haga vida en tu vida, que Cristo se haga vida en tu vida.
Y eso entonces va a cambiar completamente hoy tu vida de pecado. Yo no me pongo a pensar cuánto poder tiene el pecado, yo me pongo a pensar cuánto poder tiene Cristo. Y sobre eso entonces yo comienzo a tomar mis decisiones. De ese día, de esa semana, de ese mes y de ese año, todo está en Cristo que me fortalece. Él es mi centro de mi vida, Él es el centro de mis decisiones, Él es el centro de mi corazón y es el centro de mi voluntad. Hoy ya no hago mi voluntad. Hoy yo ya no soy libre para tomar mis propias decisiones. Hoy le digo, Señor, ¿puedo? Señor, ¿puedo? Señor, ¿lo puedo? Y debo de esperar la respuesta, ¿sí o no? Si es un sí, lo hago. Si es un sí, lo digo. Si es un sí, lo compro. Pero si es un no, también le agradezco que me diga no y también obedezco a ese no. Aunque mi carne me diga, híjole, lero, no se lo dio Dios, pues qué bueno. Porque estoy para obedecer a Él, a Dios. ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? Ya para que se vayan a aprender de memoria. ¿Con Cristo estoy qué? ¿Y? ¿Más? ¿Y lo? Ya no entendí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, de memoria. Porque para mí... Ah, qué bonitos. Qué bonitos. Así está bien. Estrellita para todos. Los que lo dijeron. Y para los que no, apréndanse la palabra de memoria. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que hoy diste, mi Dios. Gracias por alentarme, que aun siendo pecador, tú moriste por mí, Señor, y tú te entregaste por mí. Hoy tú me has puesto en una condición de victoria, en una posición de victoria, de triunfo en mi vida. Gracias por alentarme, gracias porque tengo una esperanza en ti, Señor. Tú moriste, Señor, por todos los pecados. Tú perdonaste, Señor, mis pecados. Pero esa muerte solamente es honrada y glorificada a través de los que te reconocen como su suficiente Salvador y Señor, mi Dios. Para aquellos tienen vida eterna, para ellos tienen el perdón de pecados y para ellos tienen la promesa de ser glorificados en tu tiempo cuando estén en tu reino, Señor. Pero tú has dicho en tu palabra que el reino tuyo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto, las promesas que tú me das como creyente en ti, Señor, es que viva una vida de gozo y de paz y en justicia para tu honra y gloria, Señor. Haz, Señor, que hoy mi vida esté crucificada justamente en ese madero donde tú estás. Que mi carne, que mi alma, mi voluntad, mi inteligencia, mis pasiones, mis sentimientos, mis emociones están completamente hoy, Señor, alineados a los tuyos. Hoy quiero tener un corazón como el de David, un corazón conforme al de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde y obediente hasta la muerte de cruz. Padre mío, clamo a ti esta mañana, clamo a ti, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, que obres en mi vida, que destruyas todo aquello que me está impidiendo seguirte, que destruyas todo aquello que me está impidiendo escucharte y que pongas en mi vida, Señor, todas aquellas virtudes que me van a hacer crecer en ti, a tu imagen. Bendice esta tu iglesia, Señor. Gracias por este lugar, gracias hoy por lo que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Toda la verdad está aquí, escrita en tu palabra, Señor. Todas las bendiciones, todas las promesas están aquí escritas, Señor. Pero también están puestas tus ordenanzas, tus normas, tus leyes, tus mandatos, esto,
para ser obedecidos. Le damos a ti la honra, Señor, esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, iglesia? Amén, Señor. Gloria a ti, Señor.